Continuamos con La Noche. Desde hace 5 años, Venezuela cuenta con el voto electrónico para sus procesos electorales y consultas populares. Para entender cómo será la auditoría que autorizó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, aquí en el programa La Noche les explicamos paso a paso cómo acuden los ciudadanos del país suramericano a las urnas. El pasado domingo, más de 19.900.000 venezolanos estaban llamados a las urnas para elegir en unos comicios atípicos al sucesor de Hugo Chávez. Según el Consejo Nacional Electoral, la participación llegó al 79.8%. Desde el año 2008, todos los centros de votación en Venezuela están automatizados. Los venezolanos, una vez entran al registro electoral, eligen a cuál de los puestos de votación acudir de acuerdo a la cercanía con su lugar de domicilio. 39.322 mesas fueron habilitadas por el Consejo Nacional Electoral en el Distrito Capital y en los 23 estados del país suramericano. Para entender el reclamo de la oposición sobre la revisión voto a voto de los estrechos resultados electorales y la decisión del rector electoral venezolano para realizar la auditoría, es clave entender cómo acuden los venezolanos a las urnas. Paso 1. El elector entrega su cédula de identidad laminada al miembro de la mesa electoral, firma el cuaderno de votación y registra su huella dactilar ahí mismo. Este primer paso involucra al cuaderno de votación, una lista de los electores inscritos para asistir a este centro de votación. Además, el elector registra sus huellas dactilares en el sistema de autenticación integrado, un dispositivo biométrico que coteja la información del votante con el cuaderno de votación y actualiza el registro electoral. Paso 2. Hecha la verificación de identidad, el elector se dirige a la máquina de votación. Una vez enfrente a ella, el presidente de la mesa electoral desbloquea y activa la máquina mediante un botón. Esto es lo que ven los electores cuando pasan al cubículo. Son dos dispositivos, uno donde está la boleta electoral con los rostros y nombres de los candidatos en contienda y otra con una pantalla y una pequeña impresora. El votante debe presionar sobre la boleta electoral y esperar que en la pantalla aparezca la imagen y nombre de la opción elegida. Allí debe oprimir sobre la pantalla táctil donde dice votar. La máquina imprime un comprobante que registra físicamente la decisión electoral. Paso 3. El elector sale del cubículo y deposita el comprobante en una urna llamada caja de resguardo y luego debe marcar su dedo meñique en tinta indeleble para así evitar que una misma persona vote 2 veces. Esta caja de resguardo contiene el voto físico y la máquina, en una memoria interna, tiene el registro electrónico del sufragio. Al finalizar la jornada electoral, la máquina de votación imprime un acta de escrutinio. El sistema electoral venezolano contempla que un 54% de las mesas de votación sean auditadas, es decir, cotejar el resultado que arroja la máquina con el conteo manual de los comprobantes depositados en las urnas. El 46% de las mesas instaladas transmiten sus datos sin auditoría al centro de totalización, ubicado en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas y de donde sale el resultado que anuncia al árbitro electoral la noche después de los comicios. Seguimos conversando en Caracas con Leonardo Morales, experto en asuntos electorales. Señor Morales, ya teniendo un poco más de claridad de cómo es el proceso de votación en Venezuela, queríamos que nos ayudara a entender las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral ayer, donde aseguraba que los votos están en la máquina de votación porque el voto en Venezuela es automatizado y por lo tanto esto que habían aprobado esta auditoría no podía ser interpretada como un escrutinio o como un recuento de los sufragios. Bueno, en verdad que es que a veces nos dedicamos a ponerle exquisitez a algunas apreciaciones. Es decir, el sistema ciertamente es automatizado, pero la auditoría a la cual nos estamos refiriendo en este momento, que aprobó ayer el Consejo Nacional Electoral, tiene que ver fundamentalmente con, en primer lugar, abrir la caja, verificar que se encuentra en ella el conjunto de boletas que fueron sufragadas durante todo el día domingo, y luego que se cuentan esas boletas, se contacta contra el cuaderno de votación
que ese número es exactamente igual. Es decir, el número de firmas, de huellas dactilares sobre el cuaderno de votación debe ser el mismo, debe corresponder al mismo número de boletas que aparecen depositadas en la urna de votación. Una vez que eso se ha contactado, se procede a verificar cuántos votos obtuvo cada candidato y entonces se va llenando un formulario donde se coloca, ¿no?, cada uno de esos datos. ¿Eso qué fin persigue? Verificar que ciertamente los datos que arrojó el sistema automatizado se compadecen con las cosas que están dentro de la urna de votación. De modo pues que, como se ve, es un escrutinio manual lo que se está haciendo, porque la única manera de poder verificar de que ciertamente que la auditoría se corresponde con la verdad es que procedamos naturalmente a un escrutinio y en este caso ese escrutinio es manual. Ese proceso se realiza con los testigos de las distintas opciones y además se va llenando un formulario que se envía al Consejo Nacional Electoral. Se trata pues, a partir de los datos allí contenidos, de verificar que efectivamente los datos transmitidos por el sistema automatizado se corresponden con la auditoría ciudadana que se hizo en su momento oportuno. En el caso venezolano, como se señaló anteriormente, el 54% se realiza el día de la elección y en esta oportunidad, por las circunstancias que rodearon esta elección, donde terminaron sumamente parejos y donde, por supuesto, otro conjunto de elementos hicieron que la oposición, en este caso, solicitara un recuento mayor del que se hizo el día de la elección, que, como señalé anteriormente, fue lo que arrojó la discusión que en el día de ayer sostuvo el Consejo Nacional, permitiendo que se avanzara sobre el 46% restante, donde el cual se va a hacer una auditoría que efectivamente tiene que ver con un escrutinio manual. Ahora, vale decir lo siguiente, sí, que indistintamente de lo que arroja ese resultado, ese escrutinio, la oposición ha solicitado un conjunto de información al Consejo Nacional Electoral de modo tal de prepararse para una eventual impugnación. La oposición no puede, proceder a alguna impugnación en este momento porque todo el material electoral, todo lo que tiene que ver con las auditorías, con los votantes, con las huellas dactilares, etcétera, depositan en el CNE o descansan en el CNE. Dígame. Quiero también preguntarle al ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, a Vladimir Villegas, sobre el tiempo que le tomó al Consejo Nacional Electoral decidir que finalmente iba a hacer la auditoría. Se esperaron 4 días, mientras en las redes sociales circulaban toda cantidad de denuncias y de fotografías sobre la quema de estas cajas, sobre la desaparición de algunos de los comprobantes de este sistema de votación. ¿Tiene algo que ver el hecho de que haya tardado tanto tiempo el Consejo Nacional Electoral en decir que finalmente iba a realizar esta auditoría? O sea, yo no quiero darle veracidad a algo que no me consta. O sea, sería muy ligero de mi parte asumir como verdad una denuncia como esa. Si esa denuncia existe, bueno, ha debido ser llevada a la Fiscalía General de la República y ser investigada por el Ministerio Público. Pero hasta ahora no hay nadie con su nombre y apellido que haya denunciado ante una instancia pública la quema de las cajas contentivas de estos comprobantes de votación. Es decir, oficialmente para mí eso no existe. Ahora, si existiera una denuncia de esa naturaleza sustentada, estaríamos ante un hecho muy grave que tiene solamente un nombre y un apellido: delincuencia electoral, solo si existiera algo de esa naturaleza. Ahora, ¿por qué la demora? Porque evidentemente sabemos que la decisión en torno a si se hace o no la auditoría del 46% de las cajas de votación, de las cajas con los comprobantes de votación, o de las urnas, mejor dicho, de votación, de la máquina de votación, esa es una decisión política, más que electoral, es una decisión política, porque recordemos que el presidente Maduro, el mismo día de la elección, dijo que estaba dispuesto a ir incluso al conteo manual al conteo de caja por caja, que abrieran las cajas y contaran los votos, ¿no? Luego se produjo un retroceso en esa decisión, y a mi modo de ver tiene que ver con el hecho de que implicaba hacerle una gran concesión a la oposición en medio de un clima de protesta que se estaba generando ya incluso desde el mismo momento en el cual se dio el resultado, ¿no? Ahora, si estas cosas ocurrieron, evidentemente tendrían que demostrarse y con la auditoría tendrían que salir, porque si no están los comprobantes de alguna de las cajas, cuando los representantes de la oposición soliciten esa información para hacer el contraste entre lo que dicen las máquinas y lo que reflejan los cuadernos, bueno, alguien tendrá que responder por eso, y si no están esas cajas, evidentemente será un hecho muy grave. Pero yo prefiero no adelantarme a dar una opinión sobre esa materia, porque, como les he dicho,
evidentemente pues sería un hecho muy grave y a mí en lo personal no me consta y no me puedo hacer eco pues de una cosa como esa y menos en mi condición de periodista, pues tengo que tener mucha responsabilidad en lo que diga. Ahora, señor Leonardo Morales, politólogo, experto en asuntos electorales, ¿sí podría entonces encontrarse un eventual fraude en este 46% de las cajas que no han sido auditadas? Enrique Capriles dijo ayer que lo que él ha denunciado está sobre 12.000 cajas. ¿Sí podría encontrarse el problema que estaría denunciando la oposición por el cual algunos alegan que el triunfo no fue de Maduro? Bueno, yo no me atrevería a llegar al extremo de decir que en el 46% de las cajas restantes es posible demostrar que se haya producido un fraude. Yo lo que creo que el 46% de las cajas, y ese es en fin de cuentas lo que animó al Consejo Nacional Electoral a tomar la decisión que tomó, lo que va a hacer es dar cierta tranquilidad a una solicitud que la gente, la opinión pública estaba haciendo. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo en verdad no abrigo grandes expectativas respecto al recuento de las cajas. Yo donde creo que donde está toda digamos, todo el empeño que la oposición está haciendo es fundamentalmente conseguir la información que está obligada a dar el Consejo Nacional Electoral a la oposición, que tiene que ver con las huellas dactilares, sobre las contingencias, etcétera, etcétera, que se produjeron durante el día electoral, precisamente porque esos son los elementos que le pueden permitir a la oposición recurrir ante las instancias judiciales para impugnar el proceso electoral. Si fuese el caso, si efectivamente demostrara que hubo alguna intención, digamos, de fraude en el transcurso del proceso electoral. Yo creo que eso es lo importante. Lo importante, en mi opinión, es que la oposición se concentre en aquellos elementos que en verdad le van a arrojar datos reales sobre qué cosa fue lo que pasó allí. Porque sí, el gran problema que tuvimos en esta elección es que lamentablemente una parte de los actores que concurrieron se sintió permanentemente afectado, dificultándose con demasiados obstáculos para poder desarrollar toda su actividad de campaña y política en todo este lapso. Eso, por supuesto, crea una circunstancia, digamos, de inequidad que hace que un resultado tan pequeño, tan estrecho, como el que arrojó las elecciones del domingo, con una altísima participación, lo cual demuestra que los venezolanos, cada vez que tienen que elegir un presidente, se expresan. Sí, y es que no daba confianza, señor Morales. Lamentablemente, para ambos candidatos la diferencia fue Sí, no daba confianza a nivel interno en Venezuela, ni siquiera a la comunidad internacional, el por qué no aceptar una auditoría cuando es normal en cualquier proceso electoral. Queremos agradecerle mucho, señor Leonardo Morales, politólogo, por habernos atendido desde Caracas en el programa La Noche. Muchas gracias a ustedes. La pregunta que le hacemos a nuestros televidentes: ¿cree usted que la auditoría a las votaciones aceptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela busca solo calmar las protestas de la oposición o busca entregarle realmente un resultado transparente? También pueden opinar sobre qué debe exigir la oposición venezolana en el eventual diálogo que le planteó Nicolás Maduro en su discurso de posesión. Leemos comentarios de nuestros televidentes. Josué Ruiz nos escribe: ¿qué se puede pedir? Que de una vez por todas admitan una verificación internacional, externa y neutral. También escribe a @segurizatintn24 Liliana Tamayo: solo calmar, ellos no van a reconocer y admitir que hicieron fraude, ya arreglaron los votos para confirmar al ilegítimo. Nos escribe Aida Castro: dice, transparente ya no será, porque ya debieron manipular las papeletas y si no, ¿por qué la demora para aceptar el reconteo? Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.